Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar las leyes de Mendel. ¿Qué son las leyes de Mendel y por qué son tan importantes? Bueno, en principio Grigor Mendel fue un fraile católico y que formuló por medio de sesudos trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de arvejas, las hoy llamadas leyes de Mendel, y son tan importantes porque dieron origen a la teoría de la herencia genética. Recuerda que en la época de Grigor Mendel no se conocían los genes, ni siquiera existía esa palabra, mucho menos estudios sobre genética. Sin embargo, él llegó a conclusiones parecidas gracias a sus estudios, las observaciones que hizo trabajando precisamente con los guisantes. Su trabajo fue despreciado en su época, no solo porque introducía conceptos nuevos en biología, sino porque sus leyes involucraban otras disciplinas como matemáticas o probabilidades, demasiado avanzado para la época. Sin embargo, sus trabajos fueron una trascendencia tal que es considerado ahora el padre de la genética. Aquí te presentamos un esquema que resume las experiencias de Grigor Mendel trabajando con guisantes. Entonces, el primero seleccionó un guisante amarillo y luego un guisante verde. Se cercioró que estos eran razas puras. Recuerda que el trabajo de Mendel fue un trabajo bastante organizado, bastante metódico, que duró aproximadamente 10 años. A esta primera generación le llamó generación parental. ¿Ok? Entonces, razas puras, amarillo y verde. Uno se imagina que si tú mezclas un guisante amarillo con un guisante verde, pues en su descendencia habrá algún amarillo, un verde, o la mitad amarillos y la mitad verde, pero todos salieron amarillos. Increíble. A esto le llamó él primera generación filial. Ahora, si tú cruzas plantas amarillas, él escogió dos y las cruzó. ¿No? Entonces, si tú dices, si tú cruzas dos plantas amarillas, pues esperas que todas sean amarillas. Sin embargo, salió una verde. A este, por supuesto, le llamó segunda generación filial. Fíjate cómo aquí reaparece este, ¿no? Esos son como que los abuelos, y mira, de ahí la creencia, ¿verdad? La idea de que se heredan los caracteres de los abuelos, que se pueden expresar en los nietos. Bueno, ¿cómo es que llega a entender y explicar este fenómeno Mendel? Mendel dice, existen rasgos dominantes y rasgos recesivos. Los rasgos dominantes son aquellos que se manifiestan, los que yo puedo ver, y los recesivos son aquellos que no se manifiestan, ¿verdad? Los que no se pueden ver. Por ejemplo, aquí estos son amarillos, pero son diferentes de los que están aquí. Veamos. Al rasgo dominante le voy a poner una letra mayúscula, ¿verdad? Y aquí le voy a poner dos rasgos dominantes porque uno viene del papá y otro viene de la mamá. Así de básico. Y aquí le voy a poner dos, pero en minúsculas. Estos vendrán a ser los rasgos recesivos. Estos son los dominantes y estos son los rasgos recesivos. Entonces, cuando se cruzan, fíjate, va a heredar uno de aquí y uno de aquí. Uno de aquí y el otro de acá, ¿verdad? Ahora, este con este y este, perdón, este con acá. Fíjate que aquí todos salieron igualitos, ¿no? Ah, pero está el dominante, está el rasgo dominante y el rasgo recesivo, y se expresa el dominante, o sea, amarillo. El amarillo es dominante sobre el verde. Ahora, al cruzar estos dos, ¿qué va a pasar? Fíjate el análisis que se hace. Este, lo pongo por acá, se junta con este primero, ¿verdad? Esa es la idea. Luego, este que está aquí con este que está aquí. Luego, este que está aquí con este que está aquí. Y finalmente, este que está aquí se junta con este que está aquí. Ahí está. Algo así, ¿no? Este con este, este con este, este con este y este con este. Lo mismo aquí. Bien. Y aquí se explica por qué salió verde este. Concluyó Mendel que los caracteres se separan y reaparecen. Estamos listos entonces para mencionar las leyes de Mendel, las tres leyes de Mendel. La primera ley le llamó principio de la uniformidad, claro, porque todos salen iguales cuando mezclas dos razas puras. Luego, la segregación,
¿verdad? Fíjate cómo se separan los caracteres y reaparecen. Y la última le llamo principio de la transmisión independiente, porque los caracteres se pueden transmitir independientemente, ya que aquí solamente he trabajado con el color, pero él trabajó con otras 7 características, no solamente el color, sino también el tamaño, por ejemplo, o la forma, si son rugosos o lisos, y se manejan de manera independiente. Esto lo vamos a hacer en unos minutos, no te preocupes. Muy bien, a la luz de los conocimientos que tenemos ahora, esto que está aquí vendrían a ser, estas letritas vendrían a ser los alelos. Un alelo es una forma alternativa o la versión de un mismo gen. Vamos a poner acá, raza pura es lo que nosotros conocemos como homocigoto. Homocigoto quiere decir que tienen el mismo alelo. O puede ser dominante, por eso le pongo entre mayúsculas, o recesivo en minúsculas. Y heterocigoto quiere decir raza híbrida. Raza híbrida quiere decir, fíjate, los alelos. Uno dominante y uno recesivo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mendel le llamó a los genes factores hereditarios. Recuerda que cada alelo de un gen en particular, en este caso estamos hablando del color de la semilla, se hereda de cada progenitor. Si ambos alelos de ese gen en particular son iguales, entonces el organismo es homocigoto. Si son diferentes, como en este caso es heterocigoto. Fíjate que aquí salieron todos heterocigotos y cuando tú cruzas dos heterocigotos, te va a salir homocigoto. Este es un homocigoto dominante y este es un homocigoto recesivo. La única manera de que obtengas un guisante verde es que sea un homocigoto recesivo, ya que cuando se mezcla este alelo que es dominante con este alelo que es recesivo, siempre va a salir amarillo. Bien, ahora vamos a explicar las leyes de Mendel de acuerdo a los conocimientos actuales. La primera ley de Mendel se le conoce principio o ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Tenemos aquí el esquema básico. Entonces, esta ley establece que si se cruzan dos razas puras, que quiere decir para nosotros homocigotos, para un determinado carácter, los descendientes van a ser híbridos. Los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí. Esto quiere decir que tienen el mismo fenotipo y genotipo. Ya vamos a hablar de eso en unos minutos. A uno de los progenitores. O sea, si tú los ves, fíjate que son igualitos que este, amarillos, porque van a presentar el carácter dominante. ¿Qué significa eso de genotipo y fenotipo? Vamos a poner acá genotipo y fenotipo. Fenotipos son las características visibles, o sea, lo que ves. ¿Qué es lo que ves aquí? Ves guisantes amarillos. Qué fácil, por supuesto que sí. Fenotipo es el análisis genético, ¿verdad? ¿Qué son estos? Ya habíamos dicho que estos son heterocigotos, ¿verdad? Este es homocigoto dominante y este es homocigoto recesivo. Fíjate aquí cómo obtenemos los gametos, se separan los alelos y luego, este es el análisis que se hace, así y así. Y obtengo estos 4 que están aquí. Bueno, entonces en resumen, aquí tenemos lo que significa el principio de la uniformidad. Al cruzar dos razas puras, la descendencia será heterocigota y dominante como se aprecia aquí. Ahora, Mendel tomó dos de estos de la primera generación filial y los cruzó. Y esto es lo que obtuvo, lo que se conoce como la segunda ley de Mendel, ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Ahí está. Dos plantas amarillas, heterocigotas, y obtuvo tres plantas amarillas por una verde. Dos homocigotos, uno dominante y recesivo, y dos heterocigotos. ¿Por qué pasó esto? Bueno, esto está indicando que los individuos de la F1 son híbridos, pero solo van a expresar un carácter. ¿Cuál? El dominante. El dominante es el amarillo sobre el verde. Si junto un alelo amarillo con un verde, se va a expresar el amarillo. ¿Por qué? Porque es dominante. En los individuos de la F1, de los dos alelos distintos para el color de semilla, solo se va a manifestar, como habíamos mencionado, uno, cuando el individuo amarillo heterocigoto forma los gametos, ajá, se van a separar los alelos
y cada gameto solo va a contener uno de ellos, como se aprecia aquí. Entonces ahora, con aquel, se juntan así, ¿verdad? Y voy a obtener los que están aquí. Cuando hago eso, pues me doy cuenta que voy a obtener 3 plantas amarillas y una verde. Eso es lo que se conoce como la proporción fenotípica. 3 amarillos con uno verde. Voy a escribir así. Pero la proporción genotípica, ¿cómo sería? Vamos a escribirlo por acá. Tenemos este que es homocigoto dominante, este que es heterocigoto, este que es heterocigoto, y este también es homocigoto, pero recesivo. Entonces, como aprecias aquí, este es 1, 2, 1. Este lo puedes escribir así. 3 amarillas, una verde, y aquí un dominante, 2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. ¿Verdad? 1, 2, 1. Acá está. Justo lo que salió. Entonces este es el análisis que se hace. En resumen, podemos decir que al cruzar dos razas híbridas, o sea, heterocigotos es lo mismo, la descendencia será homocigota e híbrida al 50%. Claro, 2 homocigotos y 2 heterocigotos. Y la última, la tercera ley de Mendel, que es la ley de la herencia independiente de los caracteres. Recuerda que las dos primeras leyes de Mendel están basadas en el comportamiento de lo que llamaba Mendel como factores hereditarios, o sea, los genes, pero de un solo carácter. Para comprobar si dos caracteres se transmiten de un modo independiente, ideó el siguiente experimento. Ahora voy a trabajar con, fíjate, dos caracteres. No solamente el color, sino también la forma, lisos y rugosos. De nuevo, tomó dos razas puras, cercioró que estos guisantes fuesen amarillos y lisos y estos verdes y rugosos. Obtuvo, por supuesto, en la F1 heterocigotos, cruzó estos heterocigotos, y ahora como estoy trabajando con dos caracteres, fíjate lo que obtuvo. Aquí, por ejemplo, una planta amarilla que es lisa, aquí una planta verde que es rugosa, aquí una planta que es amarilla y es rugosa. Entonces se dio cuenta que los caracteres, al cruzar varios caracteres, cada uno de ellos se transmite de manera independiente, ¿verdad? Por supuesto que sí. Entonces, si tú quieres calcular, por ejemplo, la proporción fenotípica y la proporción genotípica de la F2, es fácil. Por ejemplo, para fenotipo, tú dices, ah, qué práctico, es lo que estoy viendo, ¿verdad? Aquí yo veo estas plantas que son iguales, son amarillas y lisas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces puedes poner aquí 9. Luego ves 3 amarillas y rugosas, 3. Y luego dices 3 verdes y lisas y una verde y rugosa. Eso sería la proporción fenotípica. Qué fácil, por supuesto que sí. Vamos a poner de esta manera. Y aquí está también indicado, ¿verdad? Esto es lo que aparece. Ahí está. También puedes expresarlo así. Fíjate que aquí como son 16, puedes decir que aquí tengo 9 de 16. Aquí tengo solamente 3 de 16. Aquí tengo 3 de 16. Y aquí tengo 1 de 16. También puedo expresarlo de esa forma, ¿verdad? Y si le multiplicas por 100 vas a tener porcentaje. Pero eso es aritmética. ¿Ok? Y la proporción genotípica, bueno, lo puedes hacer así también. Por ejemplo, este es 1. Luego tienes aquí estos dos, ¿verdad? Que son iguales. Aquí tienes este. Luego tienes estos dos que son iguales. Fíjate, estos 4 son iguales. Son heterocigotos. Y aquí se repite, ¿verdad? 2, 1, 2, 1. Bueno, ya lo tenemos aquí listo. Vamos a poner un poquito más a la izquierda para que se vea todo. Ahí está. Esto es lo que nos piden muchas veces. O esto. De aquí se deduce, por supuesto, que el dominante es el color amarillo y la forma dominante es liso sobre la rugosa, ¿no? Y el amarillo es dominante sobre el verde. Muy bien, hasta aquí
Entonces hemos hecho un análisis, un resumen de las leyes de Mendel. Recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.